Hola estudiantes, bienvenidos a la semana número 4 de nuestra clase de Español 412. Esta semana vamos a revisar la lección número 4 que se llama Lazos de Sangre. En esta lección vamos a ver historias en las que hay algunas relaciones de familia que le da el nombre a nuestra lección. En esta lección vamos a analizar únicamente el hijo de la novia, el cuento La prodigiosa tarde de Baltasar, el cuento No oyes ladrar los perros y el poema Canción de otoño en primavera. En esta película, que es del director Juan José Campanella, un director argentino, vamos a observar algunas crisis existenciales de los personajes y cómo ellos logran mejorar su vida y recuperar los lazos familiares rotos. Es importante observar cómo son los personajes. Rafael, Norma, la mamá de Rafael, la novia, quien también padece de Alzheimer, Nino, el padre de Rafael, quien heredó a Rafael un restaurante por el cual él tiene algunos problemas de salud, y Nati, la novia de Rafael. Esta película nos permite entender un poco el contexto histórico del momento de la película, que es la inmigración italiana en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Latinoamérica recibió una gran cantidad de italianos y podemos ver cómo la herencia permanece dentro de esta película. También va a ser importante que observes la técnica cinematográfica, en este caso la caracterización. Para que un personaje nos parezca creíble, debe estar bien caracterizado. Entonces, ¿cómo es Rafael? ¿Cómo es Nati? ¿Cómo es Vicky? ¿Cómo es la ex esposa de Rafael? Y todos los demás personajes. También aquí tienes una sección que te puede ayudar a pensar en cómo son cada uno de los personajes, empezando con el ejemplo de Juan Carlos, el amigo de Rafael. Posteriormente tenemos el cuento de La prodigiosa tarde de Baltasar, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Él es uno de los escritores más importantes de Latinoamérica y de habla hispana. En este cuento vas a observar la alegoría, y un ejemplo muy interesante y muy bueno para entender la alegoría es la imagen de la justicia como una mujer con los ojos vendados, que representa la imparcialidad. Entonces, una imagen representa la justicia. Esa es la alegoría. También en este cuento vas a utilizar esta información previa, el contexto histórico acerca de la tensión entre las clases sociales, es decir, los problemas que existían en la primera mitad del siglo XX en Colombia entre las clases altas y bajas. Entonces, en este cuento vas a conocer la historia de Baltasar. También, al final, tienes unas preguntas que te ayudarán a pensar acerca de los ejemplos de las alegorías. Siguiente, tenemos al autor Juan Rulfo, un escritor mexicano también muy importante, que escribe El llano en llamas, que es esta colección de cuentos en la que se incluye No oyes ladrar los perros. Este cuento nos presenta la técnica literaria in medias res, que significa empezar una historia en medio de las cosas. En lugar de comenzar por el principio, comenzamos por la mitad.
de la historia. También en este texto es importante conocer el contexto histórico del cuento, que es la Revolución Mexicana. El cuento sucede durante esta batalla de la Revolución Mexicana, en la que participaron tanto hombres como mujeres y niños. Entonces, también al final de esta historia de un padre y un hijo, vas a tener al final algunas preguntas que te ayudarán a pensar en la técnica literaria de in medias res. Y finalmente tenemos el poema de Rubén Darío. Rubén Darío, un escritor nicaragüense que fue el fundador del modernismo latinoamericano. Él presenta Canción de Otoño en Primavera, un poema muy famoso y que representa la técnica literaria de el estilo poético y las sensaciones. Cuando tú leas este poema, pon atención a las sensaciones que te causa leer este poema. Es importante que tú conozcas el contexto histórico del modernismo, porque Rubén Darío sentó las bases para esta poesía modernista. Sin embargo, el modernismo estuvo presente en otros tipos de arte, como es la arquitectura. Y aquí vemos esta fotografía de la casa del arquitecto Antonio Gaudí. Ahí tenemos la poesía y, como siempre, al final algunas preguntas para pensar acerca de la técnica literaria, en este caso, el estilo poético. Y en BHL tenemos nuestra tarea ya asignada para la fecha indicada. Entonces, mucha suerte en esta semana y recuerden visitarme en mis horas de oficina por internet que están publicadas. Hasta luego.